visita ese canal y vas a encontrar un montón de charlas, de información, de enseñanzas de la Torah, de las parashot y también todas las fiestas. Es lo que se... Excelente, nos hace mucha falta. Gracias, gracias. Bueno, cualquier cosa me consultabas o te pones en contacto con Humberto. ¿Vos estás viviendo en España o estás viviendo en Venezuela? En Venezuela ahorita. Ah, estás viviendo en Venezuela. Bueno. Que el Señor te bendiga, que tengas un Shana Tova Umetuká. Amén, Bueno, amén. ahora sí, Álvaro, podemos empezar ya puedes empezar a grabar y entonces empezamos la enseñanza. Ya está grabando. Ah, ¿está grabando? Bueno, así que vamos a pasar a la primera diapositiva. Muy bien. Lo que vamos a leer ahora son 3 pasajes del Nuevo Testamento y toda oscuridad que encontremos en este pasaje, en estos 3 pasajes, lo vamos a aclarar con la parashá Vayelech. La parashá Vayelech va a traer luz y va a alumbrar todo lo que en estos 3 versículos del Nuevo Testamento estén oscuros. Entonces vamos a leer Mateo 16:18. Eso está en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Dice, y yo también te digo, eso dijo Yeshua. Yeshua le está diciendo a Pedro. Y yo también te digo, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es una traducción mía. La versión original del Reina Valera dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cosa que si una persona que vive en el medio del Amazonas, o si es un pescador que vive en la costa del río del Paraná, o si vive en la costa del mar enfrente de Isla Margarita, y escucha y dice, y lee Mateo 16:18, y dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, bueno, esto más que un mensaje de Akadosh Baruj Hu hacia mí, parece más un libro de ciencia ficción, ¿no? Como que está diciendo, wow, la historia de El Señor de los Anillos es un poroto al lado de esta historia, porque este tal Pedro, sobre él se va a edificar una iglesia y va a conquistar las puertas del Hades, no van a prevalecer contra él. Está muy oscuro el pasaje, muy oscuro. Una forma de aclararlo es sacar el nombre Pedro y sacar el nombre de Roca y poner Petros y Petra para que haya una relación. Pero si no sabemos griego o no sabemos latín, tampoco sabemos de qué me está hablando este pasaje. Así que este pasaje lo vamos a aclarar con la parashá Vayelech. Ahora vamos a ir a Efesios. Efesios 3, del 9 al 11. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Estoy utilizando el lenguaje de la Reina Valera, sí, esa no es mi forma de hablar, ustedes saben. Estoy utilizando el lenguaje literal de la Reina Valera. Aunque les parezca mentira, este pasaje está en castellano, está en español. No se entiende absolutamente nada. Y está en español. Imagínense estudiar este pasaje en griego o peor en arameo. Menos que menos entenderían. Está muy oscuro, muy oscuro. Para eso, Baruch Hashem, contamos con la parashá Vayelech, que nos va a aclarar y va a poner luz sobre la oscuridad de este pasaje. Y por último, vamos a ver Juan 7:2.
En realidad, les invito a leer todo el pasaje Juan 7, capítulo Juan 7, que habla sobre la fiesta de Sukkot. Nosotros estamos yendo hacia Sukkot, entonces les recomiendo que lean este pasaje. Y nos dice algo. Estaba cerca de la fiesta, en el capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de Sukkot. Ahí puntos suspensivos porque narran una historia de qué pasó con Yeshua, que le dijo a los discípulos, una cosa y la otra. Y Yeshua les dice a los discípulos en el versículo 2, yo no subo todavía a esa fiesta. Ahora, más adelante, en el versículo 14 del mismo capítulo, pero en el versículo 14, dice, más a la mitad de la fiesta subió. Más a la mitad de la fiesta subió, Yeshua subió, en la mitad de la fiesta. Sigue relatando el versículo, la historia, todo lo que hizo Yeshua en ese tiempo. Y en el versículo 37 del mismo capítulo dice, en el último gran día de la fiesta de Sukkot, se puso en pie y alzó su voz. Yeshua. Entonces, este pasaje parece una historia de Yeshua con la fiesta de Sukkot. Y como que no podemos aprender mucho porque es un relato histórico de lo que Yeshua hizo cuando fue la fiesta de Sukkot. Pero si nos introducimos en el pasaje, encontramos ciertas señales que gracias al Ruach HaKodesh, que nos da entendimiento de la palabra, vemos que al principio Yeshua nos está diciendo que él no va a subir a la fiesta de Sukkot. A la mitad del pasaje, cuando es la mitad de la fiesta, Yeshua solamente subió a la fiesta, y cuando termina, me está diciendo que en el último, en el gran día de la fiesta, que eso es la fiesta de Hoshana Rabbah, en ese día se puso de pie y alzó la voz. Aunque hayamos encontrado estas señales, señales, aún así el pasaje sigue estando oscuro. Y Baruch Hashem tenemos la parashá Vayelech, que nos va a aclarar este pasaje. Entonces, les voy a decir que para aclarar este pasaje, vamos a ver puntos en común que tiene Mateo 16, 18 y Efesios 3, 9 al 11. Un punto que tiene en común y el más especial que tiene en común, y de ahí va a nacer la luz que va a iluminar todo el resto del pasaje, es la palabra iglesia. Iglesia. Edificaré mi iglesia, dice Mateo 16, 18, y habla del misterio, dice, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahora, nosotros, judíos mesiánicos, creemos en el Mesías, vivimos en el año 2025, 5785, 86 de la creación. Nuestra misión en esta tierra la vamos a encontrar acá. Una de las misiones nuestras en esta generación la encontramos en estos dos pasajes. Nosotros llegamos a este mundo y ya está establecido, ya está puesto, como que agarraron esto y lo pusieron en el medio de la mesa para que moleste, pusieron algo, nuestros antepasados, que es lo siguiente. El pueblo judío, la congregación de Israel y la congregación cristiana no es lo mismo. Eso está puesto. Lo pusieron las generaciones anteriores. Eso es mentira, pero está puesto. ¿Cómo hago para sacarlo? Ya está puesto así. Está establecido que la congregación de Israel y la congregación cristiana no son lo mismo. Son dos congregaciones diferentes. Los judíos por un lado, los cristianos por el otro. No se mezclan, como el agua y el aceite. Está establecido y a ese mundo nosotros llegamos.
está establecido cuando nos metemos en el mundo cristiano, está establecido, está puesto de que la iglesia suplantó a Israel. La congregación cristiana suplantó a la congregación judía. La sacó y se puso acá. Este es el pueblo de Dios. Este era antes, ahora está los cristianos. Está puesto. A este mundo llegamos nosotros. Y cuando te vas al mundo judío, el mundo judío dice, esta es la congregación de Israel y este es el pueblo escogido de Israel. Los cristianos no tienen nada que ver con nosotros, nada. Es más, está tan alejado que prohíben la lectura del Nuevo Testamento, los judíos, porque dicen que ellos son la congregación de Israel, el pueblo escogido de Dios, y los cristianos no. Y los cristianos dicen, nosotros somos el pueblo escogido, y los judíos no. Entonces, todo lo que es judaísmo es judaizarnos. Entonces, no se circuncidan, no cuidan Shabbat, no comen kasher, no cuidan las fiestas. Así está establecido este mundo. Y a este mundo llegamos nosotros, los judíos mesiánicos. A este mundo llegamos nosotros. Y nos enfrentamos a esta realidad. ¿Qué hacemos? Si voy con kippah a una iglesia, me dicen que estoy siendo judaizado. Y si voy con un crucifijo a una sinagoga, me echan a patadas porque me dicen, vos te equivocaste de lugar, no puedo entrar acá. ¿Qué hago entonces? Soy judío mesiánico. Tenemos el Ruach HaKodesh, lo podemos comprobar en nuestros frutos. Nuestros frutos nos dicen que el Ruach HaKodesh está con nosotros. Entonces acá hay algo que no me cierra. Si sería verdad, entonces no tendría el Ruach HaKodesh. ¿Por qué tengo el Ruach HaKodesh? Entonces acá hay algo que no me cierra, algo que está oscuro, y esto generó guerras, masacres. Esta palabra, iglesia, la palabra iglesia generó masacres, guerras, pleitos, odio. O sea que esa palabra no viene del Ruach HaKodesh. Todo lo que viene del Ruach HaKodesh trae paz, shalom, unidad, hermandad. ¿Por qué esa palabra generó tanto conflicto? Porque fue puesta por gente inspirada por el Ruach opuesto al Ruach HaKodesh, un Ruach de oscuridad. Pero no la podemos sacar de ahí, ya está puesta. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a estudiar la etimología de esa palabra, iglesia. La palabra y la etimología es buscar la raíz de dónde nace esa palabra. ¿Por qué existe esa palabra? Esa palabra viene, iglesia, la palabra iglesia proviene del griego eclesia. ¿Qué significa eclesia? Significa asamblea o convocación. Y si desglosamos, hacemos una autopsia de la palabra eclesia, un desglose etimológico, encontramos al principio ven que eclesia es Qlesia. Bueno, hacemos una autopsia, encontramos que está formada por ek, es un prefijo griego que significa fuera. Y también está formada la primera parte, ek, la segunda parte de la palabra, kaleo, kaleo. Kaleo. Es un verbo griego que significa llamar, llamar fuera. Entonces, eclesia significa llamar a salir o asamblea convocada. Como los traductores eran manipuladores del texto, inspirados por el Samael, inspirados por el Ruach opuesto, Ruach HaKodesh, eran personas oscuras, inspiradas también por los Nefilim, esos que cayeron y niegan la Torá, niegan la resurrección, niegan todo lo que tiene que ver con el Kadosh Baruj Hu, pero
se aferran a la Torá para manipular a la gente que tiene fe, que tiene emuná, en vez de traducir, porque ellos dijeron, vamos a poner en la cabeza de un manipulador, ¿sí? El manipulador dice, si yo traduzco y pongo convocación santa, o pongo asamblea convocada, o pongo llamemos a una convocación, o llamemos a la congregación, no congregación, convoquemos con un llamado, todo tipo de términos, ya se me ocurrieron como 5, para que este versículo no esté oscuro, sino que tenga luz. Pero en la cabeza de un manipulador, el pasaje no tiene que estar claro, no tiene que tener luz, tiene que estar oscuro para poder manipular a la persona. Entonces, que optaron por no traducirla, optaron por hacer una transliteración. Entonces, todo lo que recibimos nosotros es la palabra iglesia. Eclesia, si vos le decís a una persona que sabe griego, la eclesia, entonces puede ser que te entienda. No sé, yo no hablo griego, pero puede ser que te entienda. Pero una persona que no sabe griego, vos le decís eclesia, no te entiende nada y mucho menos te va a entender si le pones iglesia. Después se fue ensuciando en la palabra, entró en el lenguaje romántico del español, lenguas románticas creo que le dicen, entonces se transforma en iglesia y así llega a nuestros oídos. Sí, Lisheva, te escucho. More, con referente al pasaje de ese de Mateo 16-18, yo tenía entendido, el conocimiento que yo tenía era referente a que ese mensaje se lo estaba dando Yeshua a Kefa, pero basados en él, no en Kefa. De hecho, el pasaje que yo tengo aquí en esta versión dice, tú eres Kefa, dirigiéndose a la persona, Kefa en este caso, y sobre esta roca que era Yeshua, yo construiré la asamblea. Él era la asamblea de Israel. Y las puertas del Sheol no podrán vencerla. ¿Por qué? Porque era el Mashiach, pues era Yeshua. Y creo que este versículo se ha muy mal interpretado. Incluso yo he escuchado muchos comentarios que en base a este versículo mal interpretado es que la Iglesia Católica y el cristianismo, bajo esta distorsión, creen que Pedro es un santo y en este caso de los católicos construyeron la basílica, la iglesia, no sé qué broma, de San Pedro basado precisamente en este versículo, porque fue mal interpretado. Sí, amén, amén, amén. Lo que está diciendo Aarón es así, exacto como usted lo está diciendo. Lo que pasa es que usted ahora está abriendo otro tema, que es quién es la roca de eso que el mal llamado iglesia. Si Pedro o Yeshua. Ese es otro tema. Lo que nosotros estamos tratando de iluminar es el término iglesia, ya sea Pedro o ya sea Yeshua. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es? No me dice nada. Iglesia en español, me pongo a pensar, a ver de dónde viene iglesia. Julio Iglesias, no sé de dónde viene iglesias. ¿Qué tiene que ver? Si lo digo en hebreo, que ahora lo vamos a ver en hebreo, no me quiero adelantar, se abre así el panorama, se ilumina. Pero los manipuladores le pusieron iglesia para manipular y decir que la iglesia, no importa si a ellos, a los manipuladores, tampoco les interesa si Yeshua o si Pedro. A ellos lo único que les interesa es que esa institución a la que ellos le pusieron nombre iglesia, esa institución es el pueblo elegido de Dios y suplantó al pueblo de Israel. Eso es lo único que le interesa a los manipuladores. Lo que nosotros estamos intentando ahora es iluminar qué significa iglesia. ¿Entiende, Aarón? Álvaro, sí, Álvaro, te escucho. Aarón, no estoy en contra de lo que acaba de compartir. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí. Lo único que le aclaro es que no estamos apuntando a ese tema. Estamos apuntando a otro tema. ¿Está bien? Amén, amén. Bueno, para causar aún más controversia,
Oh, Yo tengo una tercera versión. el abogado del diablo va a hablar ahora. A ver, te escuchamos. Una tercera versión. Y Oh, dice, sí, y yo también te digo que tú eres Petros. La palabra Petros en latín significa piedra. sí, La palabra Petros en latín significa piedra. sí, Y sobre esta piedra pareciera que fuera la misma piedra. sí, Pareciera que fuera la misma piedra. Da a entender al lector que como que fuera la misma piedra, porque Petros significa piedra. Y sí. sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, el cristianismo está dividido en catolicismo y protestantismo. Esas son las dos grandes ramas. Sí, El catolicismo ha dicho siempre que, que pues Petrus es esa piedra, Petra, y la edificó ahí como los el católicos. apóstol y fue el primer papa. Eso es lo que ha dicho la Iglesia Católica Romana. El cristianismo protestante ha dicho que la piedra se refería a Cristo y existe una tercera versión. La tercera versión está basada precisamente en Efesios 3, 9, 11, que Sí, dice, y de aclarar todas las cosas, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. sí, Ahí está hablando de algo para sí, aclarar sí, misterios escondidos. sí, Cuando hay algo escondido que necesita ser aclarado, ahí está una palabra griega que significa, que es la palabra revelación. Es ajá, cuando esta palabra griega que es revelación, que es cuando algo está tapado y se da a conocer, entonces como estaba tapado y se dio a conocer, fue revelado. Le quitó el velo que lo estaba tapando, sí, aclaró las cosas que estaban escondidas desde los siglos. Entonces, ¿qué es esa piedra? De acuerdo a Efesios 3, del 9 al 11, esa piedra sería la revelación. La revelación es la capacidad de conocer qué significan esas letras, cuál es el misterio oculto en esas letras. Y sí, contra esa revelación, refiriéndose a la revelación verdadera, las puertas del Hades no pueden prevalecer. Las puertas del Hades no pueden prevalecer amén. contra esa revelación. Esa es la tercera versión. Muy bien, ok, muy bien. Bueno, vamos a avanzar con el asunto. Se entendió lo que dijo Aarón, que está muy cercano a lo que dijo Álvaro, ¿sí? Y hay algo oculto, un misterio, está oculto y no está siendo, se tendría que haberse revelado, no se reveló porque hay manipuladores que agarran el texto de la única información a la que nosotros, seres humanos, podemos acudir para recibir información de Akadosh Baruj Hu, es la Torah. No tenemos otro medio para comunicarnos con él que es a través de la Torah. En el medio, antes que nosotros nazcamos, antes que nacimos, hubieron manipuladores y ensuciando y embarrando el texto para que cuando lleguemos nosotros no podamos comunicarnos con Akadosh Baruj Hu. Hay Elisheva o Aarón quieren decir algo. Baruch Hashem, por la sabiduría que Hakadosh Baruj Hu le da a usted, More. Porque ciertamente es la Torah la que va a sacar a la luz todo lo que está oculto. Amén. Y es en Deuteronomio 29 que nos lo revela y dice, las cosas que están escondidas pertenecen a Hashem, nuestro Amén. Elohim.
pero Amén. las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que Amén. podamos observar todas las palabras de la Torá. Entonces es la Torá la que nos va a llevar a descifrar todas esas cosas ocultas a través de lo que usted siempre dice, el remed, en el soft. Ahí en el soft, cuando indagamos más, como decía Kefa, nada, boga mar adentro, boga mar adentro. Amén, amén. ¿Qué más? Buscando el sol, buscando el sol. Buscar el soft. Y ahí vamos a encontrar esas revelaciones de lo que para nuestro conocimiento no está todavía claro. Amén. Amén. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos entrando en esta palabra iglesia para ver hasta dónde podemos llegar y aclarar y desintoxicar el texto y desintoxicarnos a nosotros mismos de todas las mentiras que nos fueron plantando y poniendo de forma violenta, de forma arbitraria, de forma que no había otra opción, o esto o te morís, o esto o te mato, o esto o te vas a vivir a otro lado. Bueno, así nos enseña Torah. Si una persona enseñó así, esa no estaba siendo guiada por el Ruach HaKodesh, y desgraciadamente los cristianos que conquistaron las tierras de Sudamérica, nosotros somos sudamericanos, lo hicieron de una forma violenta. No lo hicieron de una forma pacífica. No dieron opción a los pueblos autóctonos a decir sí, quiero aceptar esto o no. No les dieron opción. O esto o la cruz o la espada. Bueno, esto se entendió. ¿De dónde viene la palabra iglesia? ¿De dónde viene la palabra iglesia? Ahora ya sabemos que la palabra iglesia viene del griego eclesia, y que iglesia no es una institución en sí, no hay ninguna institución, no hay un jefe, no hay un secretario, no hay una oficina, que ahí está la iglesia y allá no está, está acá la iglesia, allá no está la iglesia, acá está la iglesia. No existe eso, eso es una institución impuesta. Entonces, acá tenés que venir y acá tenés que venir el domingo. No se te ocurra el Shabbat. El Shabbat es de los judíos. Si vos sos judío, te vas a una sinagoga. Esto es una iglesia. Bueno, eso no existe. Es una mentira. Porque iglesia, viene de la palabra eclesia, que significa convocación, asamblea. Eso significa iglesia. La asamblea. Bueno, quedó aclarado, pero hasta la mitad, porque asamblea, ¿qué asamblea? ¿Qué convocación? ¿Qué asamblea? Pero está bien, no, está bien. Este edificio que dice iglesia es solamente un edificio. Lo que me está queriendo decir la Torá, me está hablando de la asamblea. ¿Pero qué asamblea? Ahora vamos a ver qué asamblea. Así que vamos a pasar a la próxima diapositiva. Dice en Devarim 31:10. Devarim 31:10, que vendría a ser Deuteronomios 31:10. Dice, y Moshe les encomendó diciendo, al término de 7 años, en la época del año de la remisión, en la fiesta de Sukkot, eso dice el versículo 10. El versículo 11 no lo vamos a leer, vamos a leer el versículo 12. Versículo 12 dice, congrega al pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los niños, al prosélito para que escuchen y para que aprendan y para que teman a Yud Hei Vav Hei y se cuiden de realizar todas las palabras de esta Torá. Donde dice congrega al pueblo, en hebreo dice aquel. Ahora le voy a decir a Álvaro, Álvaro, que me pase para atrás la diapositiva anterior. Acuérdense, caleo.
aquel. Saquen la A, queda la K y la L. Kaleo, aquel. Eclesia, aquel. Entonces, lo repito 1000 veces porque esta palabra no la dijeron nunca, no la dicen jamás. Y no me voy a cansar de decirla. Aquel, la misma de aquel. Eclesia, caleo, caleo y aquel es exactamente lo mismo. ¿De dónde vino Yeshua? Por eso tenemos que derrumbar. Nosotros, los judíos mesiánicos, venimos a derrumbar toda la basura que dejaron estacionada generaciones anteriores y que generan un olor nauseabundo cuando nos acercamos a la doctrina cristiana. Me refiero a la doctrina de demonios cristianos. Después vamos a entrar a la doctrina de demonios de los judíos, pero no lo quiero ni nombrar. A eso vinimos nosotros a este mundo en esta generación, a limpiar y a desintoxicar esta tierra de toda la basura que nos dejaron las generaciones anteriores con sus malas interpretaciones, sus malas traducciones y su manipulación del texto para generar un pueblo de esclavos, para esclavizar nuestra mente, para esclavizar nuestra fe. Nosotros, los judíos mesiánicos, no venimos a esclavizar a nadie, no venimos a manipular el texto, no venimos a inventar un camino de redención nuevo. El camino de redención, el único que lo abrió, que lo completó fue Yeshua a través de los méritos de los patriarcas. Entre los patriarcas y Yeshua construyeron todo un camino de redención. Yo no tengo nada que construir, ya ellos lo construyeron. No tengo que venir acá a construir un camino nuevo. Lo que sí tenemos que hacer es sacar toda la basura acumulada en el camino, todas las señales de desviación que pusieron los manipuladores, los nefilim, los caídos, todas las señales de desvío, de mentiras, para que no lleguemos al lugar adecuado, que nos perdamos por el camino. Una de esas mentiras es que la iglesia suplantó, la iglesia es una asamblea nueva, ¿ven? Una convocación nueva, la iglesia, le cambiaron el nombre, pusieron iglesia, pero ellos saben que la iglesia es una convocación. Entonces ellos dijeron que esta convocación nueva, la cristiana, va a suplantar a la convocación vieja, la judía. Entonces, si vos, judío, querés ser salvo, tenés que dejar de ser judío y venir a mi convocación, a mi asamblea. Eso es la peor mentira. Esa mentira tenemos que erradicarla, tenemos que sacarla de nuestra cabeza, de nuestras construcciones, porque lo pusieron y está puesto, yo no lo puedo sacar. Ya mañana me levanto y la iglesia católica va a seguir estando ahí, y la iglesia cristiana va a seguir estando ahí, la iglesia armenia va a seguir estando ahí, no se van a ir, porque ahora interpretamos bien este texto. Pero el hecho de que se vaya de mi cabeza, de mi construcción, ya es suficiente para que esa luz, ese caño de comunicación, esa manguera de comunicación entre Akadosh Baruj Hu y esta tierra, ya se abrió, ya se abre. Ya deja de... La oscuridad se dispersa y viene la luz. Entonces, esa interpretación es una interpretación errónea. No hay una asamblea cristiana y una asamblea judía. Vamos a pasar, Álvaro, a la siguiente diapositiva, donde estábamos antes. Ahí. Dice, congrega aquel a una asamblea. ¿A quién tiene que congregar en esa asamblea para cumplir con la misbah de aquel? Al pueblo, a los varones, a las mujeres, a los niños y al prosélito. El prosélito es un
También acá hay una manipulación de parte de los nefilim, de parte de la mala traducción judía. El prosélito acá le dicen al que se convirtió. No está hablando del que se convirtió. El goy, como lo dicen de una forma despectiva, a los que no son judíos le dicen goy. Ni siquiera un converso, una persona que no es no está circuncidado, no está según la halajá, no es judío según la halajá, pero está acá y quiere venir a la congregación esta, viene a esta asamblea. Bueno, que él también venga. Entienden que no hay una asamblea judía y el otro, el goy, el que no es judío, entonces todos se van al infierno. Si ustedes no se quieren en el infierno, conviértanse al judaísmo. Pero convertirse al judaísmo es circuncidarse, cuidar la fiesta, esto, y no aceptar a Yeshua como el Mesías. Si vos cumplís con toda la ley, estás circuncidado, cuidas Shabbat, haces la fiesta, te vas de vacaciones, Isla Margarita, todo eso, pero también le sumás que crees que Yeshua es el Mesías, entonces te va al infierno. Así dicen los judíos de hoy. Pero nosotros somos judíos mesiánicos. Nosotros creemos que Yeshua es el Mesías. Por eso el Ruach HaKodesh nos está dando luz para entender este mensaje. Entonces según nosotros llegamos a este mundo, hay dos asambleas. Está la asamblea de los cristianos y la asamblea de los judíos. Bueno, acá nos está diciendo que para cuidar esta fiesta tenía que llamar al pueblo, a los varones, a las mujeres, a los niños y al prosélito, o sea que al que no pertenecía al pueblo de Israel, que estaba entre ustedes, pero que no es del pueblo de Israel. Bueno, a él también lo tenés que llamar. No vengas acá a inventar de que este prosélito se va al infierno, nosotros nos vamos al cielo. No, eso es una mentira también. Eso es una mentira. Ahora, ¿para qué los vas a convocar? Para que vengan acá y nos ponemos a bailar salsa y a cantar coros y a hacer... No, tenés que venir porque el rey va a leer la Torá. El rey va a leer la Torá. ¿Y para qué la va a leer? Para que aprendan, no solamente para que escuchen. Dice, para que escuchen, para que aprendan y para que teman. Y no solamente para que teman, sino para que realicen 4 cosas. Escuchar, aprender, temer, cuidar y cuidar de realizar. Cuidar de realizar y realizar 4 acciones. Hay que no solamente escuchar, también hay que aprender, hay que temer y hay que realizar. ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer? Lo que me dice mi maestra de matemática en la escuela, que son todos ateos. En las escuelas se avergüenzan de ser cristianos. Hoy en día en Sudamérica se avergüenza de ser cristiana y anularon la enseñanza cristiana en las escuelas. Se avergüenzan de Yeshua, o sea que Yeshua que subió a la cruz en vano. ¿Cómo te vas a avergonzar? ¿Por qué te avergonzás? ¿Qué hiciste en nombre de esa iglesia que te avergüenza? ¿Entienden el fruto de haber manipulado a un continente con una mentira? Haber exterminado pueblos enteros que no se querían convertir al cristianismo. Ahora llega esta generación y cuando le hablan de cristianismo se avergüenzan, porque en nombre del cristianismo corrió mucha sangre. Entonces se avergüenzan, pero ¿se avergüenzan de qué? De lo que les mintieron, de los manipuladores estos que vinieron a mentir. Esa es nuestra tarea como judíos mesiánicos en esta generación, transmitir la verdad. Yo hace 3 días atrás, antes de Rosh Hashanah, me senté a hablar con un judío y me abrí, salí de mi zona de confort, rompí mi coraza y le dije, ¿por qué no lees el Nuevo Testamento? No, porque está prohibido. ¿Quién te prohíbe leer el Nuevo Testamento?
Nadie te tiene que prohibir leer el Nuevo Testamento. Y le saqué un video de cómo prendían fuego los nazis, prendían fuego literatura hebrea. ¿Ven lo que están haciendo los nazis, que están prendiendo fuego libros? Está mal, ¿no es cierto que está mal? ¿Cómo vas a incendiar libros? ¿Qué tenés en la cabeza? Son un maniático puede hacer eso solamente. ¿Qué tiene el libro de peligroso que lo incendiás? Bueno, lo mismo hacen los judíos, que te prohíben a vos leer el Nuevo Testamento. ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué hay ahí que ellos no quieren que sepas? Y bueno, esta persona se abrió y empezamos a hablar de Yeshua, Baruch Hashem. Pero fue una... Él siempre estuvo ahí. Yo hace 10 años que trabajo con él. Le podría haber hablado hace 10 años. No, el que estaba trabado, el que está trabando, no era él, soy yo. Porque el que tiene la información soy yo. Me estoy transformando en un manipulador al no transmitir luz. ¿Para qué recibir luz? ¿Para mí? Y cuando venga el Mesías, ¿qué hiciste con los dones que te di? No, lo que pasa es que tenía miedo, a ver si le hablaba y por hablar de más, por ahí me echaban del trabajo. Que me pueden llegar a echar el trabajo, seguro. Pero acá Baruj me dio una luz para transmitirla. De ahí las consecuencias es otra cosa. Esa es nuestra tarea. Entender esto, que está oculto, esta para allá, no tiene contenido. Cuando uno se pone a hablar con los religiosos, con los rabinos, ni siquiera saben que son los 4 niveles de interpretación del Torah. Bueno, esto que estoy enseñando ahora no es por vanagloriarme, no me quiero vanagloriar, pero es todo lo que estoy hablando ahora es toda una revelación que recibí del Ruach HaKodesh, por un decir así. No sé, no te lo puedo afirmar porque, no sé, puedo llegar a quedar como un loco, pero no lo saqué de ningún libro, ningún rabino me lo enseñó, ningún rabino mesiánico ni ningún rabino judío. Esto porque me senté y empecé a atar cabos, esto con esto, esto con esto, esto con esto, y llegamos a esto, que todavía no terminamos, estamos avanzando. ¿Por qué? Porque los rabinos te enseñan su parte judía, manipulación de los nefilim, y los pastores, los curas, te enseñan su parte cristiana, manipulación de los caídos cristianos. Nosotros tenemos que luchar contra eso, porque dice que las puertas del Hades no se van a prevalecer. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Las puertas del Hades son las que vinieron a manipular y a mantener esta humanidad en oscuridad. Y si la piedra esa es Yeshua, nosotros creemos en Yeshua. Y sabemos que Yeshua quiere limpiar esta humanidad, esta generación de la oscuridad que heredó. Y si ustedes, todos nosotros, o el Moshe, creen en Yeshua, él confía en nosotros, que vamos a poder transmitir luz en esta oscuridad. Si no, no lo estaría diciendo. Por eso aquel dice, congrega al pueblo. Congrega en hebreo es aquel. De la palabra aquel viene de la palabra Keilah. Keilah. Keilah o el Moshe. Keilah. Cuando nosotros decimos Keilah, estamos hablando de la congregación. Bueno. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Hashem por su vida, More. Gloria al Eterno por su vida. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor que ustedes, o el Moshe, abrieron hace 2 años y medio la puerta para que nos podamos unir y estudiar Torah juntos. Bendito sea el Señor. Bueno, esto no termina acá, esto sigue. Hay más para meternos más todavía. La misbah de aquel de congregar, reúne 3 cosas. Reúne el tiempo, reúne el espacio y reúne al ser humano. Ahora vamos a ver esos 3 puntos. Moshe dijo el término de 7 años en la época de... Déjame ver solamente, Álvaro, cuál es la diapositiva que viene
Déjame verla solamente para ver. No. Esto ya es otro tema. Volvamos atrás. Ahí está. Tenemos mucho más que hablar sobre esto. Esto se entendió que ¿qué es el aquel? ¿Qué es el aquel? Ya entendimos qué se hace. Digamos que entendimos el tercer punto, que dice reúne al ser humano. Reúne el tiempo y reúne el espacio, eso aún no lo vimos. Pero vimos que reúne al ser humano, porque el ser humano es el que necesita la redención. No es exclusividad del pueblo de Israel y no es exclusividad de la iglesia cristiana y que todo el resto se vayan al infierno. No, esa no es la mentalidad de Yud Hei Vav Hei. Akadosh Baruj Hu no hizo todo el trabajo de redención. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, los reyes, el rey David, el Mesías, subió al Gólgota, todo eso para darle exclusividad de salvación, que tampoco ese es el fin de llegar de salvarse, de no ir al infierno, pero para un decir así, a un pueblo. Hubiese sido fácil agarrarlo, bueno, está bien, yo quiero que se salve este pueblo, entonces lo junto todo, el resto tire una bomba, que explote todo, ya está, listo, se terminó el asunto. No, porque Akadosh Baruj Hu no está hablando de de una Keilah judía, y no está hablando de una Keilah cristiana. No, eso es mentira, ya lo vimos. Es la Keilah de la humanidad. El ser humano es la Keilah del ser humano. Después, lo que cada ser humano quiera hacer adentro de esa Keilah, no está mal, no está mal. Cada uno tiene su rol dentro de la Keilah. Si unos quieren usar kipa y ponerse tefilim y hacer esto y lo otro, y escuchar shofar en Rosh Hashanah y ayunar en Yom Kippur, lo puede hacer. Si la otra entiende que eso no sé en qué se argumenta, porque todos los argumentos dicen que hay que hacer eso, pero no soy quien yo para ponerle un arma en la cabeza y decirle o haces esto o te mato, ¿sí? Como hicieron los nazis. Los nazis dijeron, primero vino la Inquisición y dijeron a usted, los judíos se convierten al cristianismo, los matamos. Después vinieron los nazis y dijeron, directamente te voy a matar porque no pueden existir ustedes en este mundo. Este mundo es para la gente sagrada como nosotros. Ustedes tienen que desaparecer. Y así aparecieron los campos de concentración en nombre de la iglesia. En nombre de la iglesia. Por eso los judíos tienen un post-trauma con Cristo, con Yeshua, con el cristianismo, no con Yeshua. Con el cristianismo tienen un post-trauma. No lo quieren escuchar porque murieron 6 millones de judíos en nombre del cristianismo, de los nazis. Ahora bien, eso ya se entendió. Ahora vamos a pasar al tema vamos a volver atrás, otra para atrás hacer. A ver, ¿esta es la primera? No. A ver, otra más para atrás. Ay. ¿Ven que dice Juan 7:2? Nosotros ya entendimos Mateo 16:18, que cuando dice, sobre esta piedra edificaré mi Keilah, entienden que acá viene algo nuevo, ¿sí? Hasta ese momento la asamblea era solamente de las 12 tribus y sus descendientes, porque así era la dispensación de ese tiempo. El Ruach HaKodesh descendía únicamente sobre un descendiente de Abraham, y un descendiente de Isaac y un descendiente de Jacob. El Ruach HaKodesh descendía únicamente sobre el Cohen Agadol. Ahora Yeshua nos está hablando de una dispensación nueva, ¿sí? No es que va a ser la iglesia va a suplantar a la sinagoga. No, eso es manipulación. Lo que Yeshua dijo, que a esta congregación, a mi congregación, dice, sobre esta piedra
edificaré mi Keilah, ¿sí? ¿Y qué es esa piedra? Todo el pueblo de Israel, pero que se conecten con Yud Hei Vav Hei, no que no se conecten, estén desconectados, con los que están trayendo luz a este mundo. Ellos son parte de mi Keilah, de mi aquel, y sobre ellos las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos, contra esta congregación nueva, ¿sí? Después vinieron los cristianos y dijeron, nosotros la suplantamos y acá está la base. Ya está. Acá me está diciendo que la iglesia va a suplantar la sinagoga. No está diciendo eso. Este pasaje no está diciendo eso. Lo que quiero ir es a Juan 7:2, que dice, estaba cerca la fiesta de Sucot. Y Yeshua dijo, yo no subo todavía a esa fiesta. Después en el versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió. Y en el versículo 37 dice, en el último gran día de la fiesta de Sucot, se puso en pie y alzó su voz. Y ahora la parashá Vayelech, así como trajo luz sobre Mateo y sobre Efesio, va a traer luz sobre Juan 7:2. Bien, cuando Akadosh Baruj Hu creó a la humanidad, en Bereshit, creó a la humanidad, en Maaseh Bereshit, se dice en hebreo Maaseh Bereshit, que es el relato de la creación. El relato de la creación, ¿cuántos días dura? 7 días duró, 7 días. ¿Y qué pasó en el octavo día? Bueno, en el octavo día empezó a funcionar la creación. Ya no hubo nada nuevo ahí después del séptimo día. Empieza a funcionar la creación de acuerdo a lo que ocurrió en esos 7 días. De acuerdo a lo que ocurrió en esos 7 días, así empezó a funcionar todo este mundo donde vivimos nosotros, desde el octavo día en adelante. Y eso a nivel Pshat, el primer nivel de interpretación, nivel Pshat. 7 días creó Akadosh Baruj Hu el mundo, entonces eso se llama Maaseh Bereshit. Lo que ocurrió en esos 7 días, sea lo que sea, no importa qué ocurrió allá, así quedó congelada esta creación, no congelada, así quedó construida esta creación. Y después, en el octavo día, empezó la gente a vivir de acuerdo a lo que ya estaba establecido ahí. No cambió nada hasta el día de hoy. Ahora, eso a nivel Pshat. Ahora vamos a entrar a nivel Remes, el segundo nivel de interpretación. Vamos a meternos un poco más. Entonces, dice que al principio, Akadosh Baruj Hu creó el mundo y dijo que un día son 1000 años. Un día son 1000 años. Y acá ya entramos en el remes. ¿Qué Akadosh Baruj Hu me está queriendo decir? Con un día son 1000 años. Que cada uno de esos 7 días son 1000 años. Cada uno de esos 7 días son 1000 años. Entonces, al principio de la creación ocurrió algo. En el medio de la creación ocurrió algo. Y al final de la creación ocurrió algo. En el año 0 al 1948 que nació, estoy hablando de los años de la creación, ¿sí? Estamos en el año 5786. Abraham Avinu nació en el año 1948, digamos el año 2000, de la creación. O sea, del año 0 al año 2000 fueron los tiempos de las generaciones de Adán, de las generaciones del diluvio y de las generaciones de la Torre de Babel. Eso ocurrió del año 0 al 1000, al 2000. Del año 2000 al 3000, en el año 3000 nace David Amelech, que es el centro de la creación. En el año 3000 tenemos 3000 años para acá, 3000 años para acá, son 6000. Después viene el séptimo, que es el milenio, el último milenio de la redención. Nosotros tenemos 6000 años, entonces en el medio nace David Amelech.
En el medio nace David Amelech. Y el Mesías va a venir al final de los tiempos. El Mesías como rey. Nosotros conocemos al Mesías como el siervo sufriente que subió al Gólgota y terminó de construir el camino de la redención. Pero la redención final va a ocurrir cuando Él venga montado en un corcel blanco, como rey, en el séptimo milenio, cuando ocurra el séptimo milenio. Entonces, cuando vemos Juan 7:2, nos está diciendo, nos está relatando el evangelista, el que escribió el evangelio, nos está trayendo un mensaje oculto. Nos está diciendo que cuando empieza la fiesta de Sukkot, ahora vamos a estudiar también la fiesta de Sukkot, cuando empieza la fiesta de Sukkot, estaba cerca la fiesta de Sukkot. Eso representa los primeros 2 años, los primeros 2000 años de esta creación, cuando se acerca la fiesta de Sukkot. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Yo no voy a subir a esa fiesta. Si van a leer todo el pasaje, él dice, porque todavía no es mi tiempo. Cuando dice a la mitad de la fiesta de Sukkot dura 7 días. La mitad de la fiesta vendría a ser el 6:30. Ahí perdón, 3:30, el 3. En la mitad de la fiesta dice, más a la mitad de la fiesta, lo dice literal. Se lo está diciendo literal porque está haciendo conexión con el pasaje anterior y con el que va a venir después. Me está diciendo que antes de la fiesta de Sukkot, Yeshua dijo, yo no voy a subir a la fiesta. A la mitad solamente subió. Y a la mitad es cuando vino David Amelech, y podemos interpretar también, que solamente subió. ¿A dónde subió? Al Gólgota. Solamente subió. No dice nada más, dice que solamente subió. ¿A dónde subió? El descendiente de David, que nació en el año 3000, en la mitad de la creación, en la mitad de la fiesta de Sukkot. ¿A dónde subió al Gólgota? Y en el versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, se puso en pie y alzó su voz. ¿Quién es el único en la misbá de aquel en leer la Torá? ¿Quién era el único que tenía permitido leer la Torá cuando se completaba la misbá de aquel? De congregar, ¿quién era el único que podía leer? Les pregunto a ustedes, ¿quién era el único que tenía mérito? El rey. El rey, no el siervo sufriente que andaba montado en un burro, no el siervo sufriente, no, el rey. ¿Cuándo va a venir el Mesías como rey? ¿Al principio de la fiesta, a la mitad de la fiesta o al final de la fiesta? Al final de la fiesta. ¿Por qué? Ahora sí vamos a ir al pasaje siguiente. A ver, mostrar el pasaje siguiente. Otro más. Dice, Moshe les encomendó diciendo, al término de 7 años, en la época del año de la remisión, en la fiesta de Sukkot, ¿escucharon bien? En la fiesta de Sukkot, estamos uniendo, por eso es que estoy diciendo, Baruch Hashem, bendito sea el Señor, que la Parashá Vayelech viene a iluminar el Nuevo Testamento, estos pasajes del Nuevo Testamento. Trae luz a eso que está oscuro durante milenios, durante cientos de años. Los manipuladores hicieron de esos pasajes basura para poder manipular y para poder esclavizar y para poder asesinar personas, derramar sangre en nombre de la Torá, en nombre del Nuevo Testamento, en nombre de Yeshua. Nuestra tarea, como hoy lo estamos haciendo, es iluminar, traer luz
y los primeros que debemos recibir esa luz somos nosotros. Yo estoy seguro que esto también viene como consecuencia de que cumplimos con Rosh Hashanah. Entramos al Gan Eden y trajimos un paquete de información nueva y ante nuestros ojos se nos está revelando este pasaje. Me incluyo. No es que yo soy el Ruach, no, el Ruach HaKodesh habla puede hablar a través de un burro. Si yo no hablo, va a hablar esta botella o cualquiera va a hablar. No, yo solamente soy un instrumento. Y nos está mostrando que en la fiesta de Sukkot va a ocurrir la misbah de aquel. No en otro momento. Y va a ocurrir después del 7º año. Entonces, esta congregación se levanta ahora se está levantando, en esta época, en esta generación, se está gestando una generación de creyentes en Yeshua, desintoxicados de las doctrinas judías y desintoxicados de la doctrina cristiana. No estoy echando por tierra la doctrina judía y no estoy echando por tierra la doctrina cristiana. Estoy hablando de la basura que hay adentro del judaísmo y de la basura que hay adentro del cristianismo. De eso estoy hablando, no de la luz que hay adentro del judaísmo, porque gracias al judaísmo tenemos la Torá perfecta, así llega a nuestra mano, porque ellos se esmeraron en cuidarla de forma perfecta, y gracias al cristianismo llegó el nombre de Yeshua a nuestros oídos, porque los judíos no hablan de Yeshua. ¿Quiénes hablan de Yeshua? Los cristianos. Gracias a ellos, por el mérito de ellos, llegó a nuestros oídos el nombre de Yeshua. O sea que tanto el judaísmo como el cristianismo hay luz. Lo que estoy hablando es de la basura que hay dentro del judaísmo y el cristianismo, y que esa es nuestra tarea como judíos mesiánicos, de limpiar con fuerza, con autoridad, sin miedo, porque nos garantiza Yeshua que las puertas del Hades no prevalecerán. Esa promesa es para nosotros. Las puertas del Hades no prevalecerán. No es para otras personas, es para nosotros. Cuando vas a abrir tu boca para esparcir luz, para dar luz, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Prepárate, hacelo bien, como corresponde, con equilibrio. No vengas a construir un muro. Nuestra tarea es construir un puente, no un muro. Ya ellos, los manipuladores, construyeron muchos muros. Este mundo está lleno de muros. Nuestra tarea es voltear esos muros. Amén, y a su nombre. Hace mucho que no digo eso. Y a su nombre. Gloria, Baruch Hashem por su vida. Aleluya. Amén. Hace mucho que no me agarraba esta fiebre pentecostal que tenías en mis venas. Me corre. Baruch Hashem, More, se le nota, oye, la alegría que tiene y el sinja que tiene. Bueno, eso era con respecto, no me quedó nada, leí todo, ya interpretamos todo lo que tenemos que interpretar. Ahora vamos a pasar a otro tema. More, disculpe. Sí, Elisheva. Antes que pase a otro punto, usted mencionó algo en donde yo necesito que usted me aclare algo con respecto a la venida de Yeshua, porque dice que vendrá en un caballo blanco. Sí. Yo siento que eso no es literal, pero si estoy equivocada, por eso quiero hacer la pregunta, porque me gustaría saber cuál es el soft de esa promesa para nosotros. Sí, eso está en el libro de Apocalipsis. Eso es correcto. Es un pasaje bastante oscuro, porque Apocalipsis está en una oscuridad casi total, porque los únicos que lo interpretaron son curas o pastores, o intentaron interpretar algo,
y se interpreta en base al libro de Daniel y de la profecía de Ezequiel y de las profecías de Daniel. Ezequiel en cuanto al trono, porque el trono que aparece en Apocalipsis y el trono que aparece en Ezequiel es el mismo. Y el mensaje de Yeshua como rey también viene de la tipología que tenemos de los dos Mesías. Uno va a ser el Mesías Ben Yosef y el otro va a ser el Mesías Ben David. Mesías Ben Yosef es uno descendiente de Rachel, que Rachel era sumisa y por eso el Yosef, el rey Shaul, Rachel, Yosef y el rey Shaul son tipologías de cómo fue el siervo sufriente y que tenía que morir, ¿sí? Tenía que morir. Y ese es el Mesías Ben Yosef, que está en Isaías 53. Ahora, lo que aparece, el Mesías que aparece en Apocalipsis, no es el siervo sufriente, es el rey. Entonces me está hablando de Rachel, no de Rachel, me está hablando de Lea, me está hablando de Yehudá, de la tribu de Judá, y me está hablando del rey David. Ellos son la tipología del Mesías Ben David, del rey, Mesías rey. Y en el trono aparece en el trono de Jacob Baruj Hu hay 4 seres vivientes: un águila, un hombre, un toro y un león. El toro es la tipología del Mesías Ben Yosef y el león es la tipología del Mesías Ben David. Uno es sirviente, siervo, sirviente, como el toro que viene a trabajar, y el otro es rey, que el león es rey, no trabaja, es rey. Esto que le estoy diciendo es muy resumido. Deberíamos meternos en el pasaje y abrirlo y traer otros pasajes que iluminen lo que está oscuro. Así como hoy hicimos con la palabra iglesia. De la misma forma, meternos y desintoxicar de toda basura católica y toda basura manipuladora que haya sobre el libro del Apocalipsis, sacarlo e interpretarlo a la luz de la Torá. Porque si no tiene base en la Torá, entonces es un invento de hombres. Pero sabemos que no es un invento de hombres, sabemos que tiene base en la Torá, pero buscarla. Los manipuladores, los nefilim, los caídos, pusieron millones de señales para irnos del camino y para caernos en un precipicio, en vez de llegar a la luz. De la misma forma que hicimos con el término iglesia, que lo limpiamos, lo desintoxicamos y vimos que no es un invento del apóstol Pablo, que habla de un misterio. Por eso el apóstol Pablo dice el misterio. ¿Qué es eso que tiene que ser revelado? Que dice Álvaro, estaba hablando, ¿qué es esa revelación? ¿Qué es ese misterio? Pero ese misterio no es algo nuevo que creó Pablo y no es algo nuevo que creó Yeshua. Ellos no crearon una asamblea nueva. No, ellos renovaron la asamblea que se había ensuciado, se había intoxicado, se había llenado de mugre. Vino Yeshua, la zarandeó, le sacó todas las telas de araña, toda la mugre que tenía y la hizo nueva. Pero no es que es nueva, está renovada, porque si es algo nuevo, es algo de demonio. Dice, ningún ángel ni nadie te va a enseñar algo nuevo. Si viene alguien y te trae una Torah nueva, es un demonio, no es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh siempre se va a basar en la Torah. Y Yeshua lo que hizo en ese pasaje, la zarandeó, le sacó toda la mugre. Entonces dijo, sobre esta piedra voy a construir la iglesia, o sea, la asamblea.
sobre esto, nuevo. Es como que yo acá tengo agua podrida, este envase, adentro hay agua podrida. Entonces tiro el agua podrida y en este mismo envase le meto agua nueva. More. Renuevo el agua. Pero el envase es el mismo, no es uno que tiré el envase y traje otro. No, eso nunca va a ser Yeshua. Si no, no sería el Mesías. El Mesías viene a construir sobre lo que Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el rey David construyeron sobre. Y entonces él vino, sacó lo podrido y dejó lo limpio. Amén. Nosotros lo que a eso voy, a eso ya es una enseñanza mía, a eso voy, que nuestra generación, en vez de quejarnos y decir, mira dónde nací, pero ¿por qué no me hiciste nacer en el tiempo de otro? Tuve que nacer en esta generación que no hay profecía, porque muchas veces yo me quejé ante Baruj, en esta generación no hay profecía, en esta generación no hay voz que baja del cielo, no veo milagros, no veo lo otro. Bueno, me quejaba. Bueno, se terminó eso de quejarme. Ahora es responsabilidad mía de que haya profecía. Si no hay profecía en este mundo, es por mi oscuridad, no porque la humanidad está en oscuridad. Yo estoy en oscuridad. Para que haya profecía, primero que tiene que alumbrar soy yo, mi vasija. Amén. De ahí van a ser profecías. No sé si me fui de tema, pero... porque estábamos hablando del caballo, de la interpretación de Apocalipsis. Eso es correcto. Elisheva, en algún momento que el Ruach HaKodesh nos dé luz para poder alumbrar ese pasaje y poder entenderlo. Amén. Amén, amén. Amén. Ya va a llegar eso. Amén. Amén. Toda roba. Amén. Bien, ahora sí vamos a hacer así. Van a ser las 12 de la noche. Yo me quiero, vieron este vaso, pero está vacío. Está vacío. Yo me quiero ir a tomar un café. Y si tienen alguna pregunta, cuando vuelvo, es más, a todos les digo que ahora se paren, se dispersen, porque ya hace 2 horas que estamos teniendo Torah, se dispersen, tomen un cafecito, revisen el WhatsApp si tienen algún mensaje que contestar, vayan a fijarse que sus hijos no hayan prendido fuego a la casa y que no hayan hecho ninguna cosa rara por ahí. Y en 10 minutos, en 10 minutos volvemos. Porque los hijos cuando están en silencio, peligro, peligro. Vayan a ver que no están haciendo ninguna macana. 10 minutos nos volvemos no cortan, 10 minutos volvemos y seguimos con la enseñanza. Álvaro, después de los 10 minutos te escucho tu pregunta, ¿sí? ¿Está bien? Anda, fíjate si Rafael necesita algo, Álvaro. Ya voy. Dale, dale. Ahora nos vemos en 10 minutos, nos vemos. ¿Qué dice mi querida? Shalom, shalom. Bueno, nos quedan 5 minutos de dispersión y ya empezamos de vuelta. Le quería contar antes de empezar la segunda parte del segundo tema. En Yom Kippur, le estaba comentando a Álvaro, acá en Israel, cierran está prohibido manejar en vehículos, autos, camiones, motocicletas, todo tipo de vehículos está prohibido circular. Lo único que tienen permitido circular son ambulancias y patrullas de la policía. Entonces, durante 24 horas, es una ley, acá en Israel es por ley, nadie en Yom Kippur utiliza vehículos. Entonces, ¿qué hacen los nenes que no ayunan? Los nenes menores de 12 años, de 13 años no ayunan. Los mayores de 13 años empiezan a ayunar. Entonces están cansados porque están ayunando, entonces tratan de no gastar mucha energía. Entonces el resto de los nenes, los de 0 a 13 años, ¿qué hacen? Salen todos en bicicletas. Todos los israelíes de 0 a 13, todos salen a andar en bicicleta por las calles, porque no hay tránsito. Entonces van por las avenidas, por las calles, por todos lados se llena de chicos andando en bicicleta.
Y mi hijo Noam, antes de que llegue Rosh Hashanah, ya hace como un par de semanas atrás, me pidió que él en Yom Kippur quiere salir a andar en bicicleta. Y no sabe andar en bicicleta. Bueno, no sabía hasta ayer. Entonces, ¿qué hice? Cuando cobré el sueldo, fui y le compré una bicicleta para él y otra bicicleta para el hermano. Pero necesita que le enseñen a manejar y el único que le puede enseñar a él soy yo, que el papá. No le va a venir el vecino a enseñarle a manejar bicicleta. Entonces me ocupé en eso. Durante esta semana me ocupé en enseñarle a andar en bicicleta y Baruch Hashem hoy empezó. Ya agarró equilibrio. Agarró equilibrio, agarró confianza y fuimos a una cancha de fútbol que es de piso de concreto, de cemento. Entonces ahí anda en círculo. Va a toda la cancha de fútbol en círculo, va y vuelve, va y vuelve. No recto, hace un tramo recto, gira. Y está practicando. Hoy ya es el tercer día que está practicando. Y Baruch Hashem agarró, ya está aprendiendo bien. De acá que llegue Yom Kippur, ya va a estar bien. Va con casco, se pone guantes, se pone protectores para las rodillas, para los codos. Pero Baruch Hashem no se cayó, no recibe ningún golpe. Y contento, el primer día vino llorando a mi casa porque no había podido andar. Él no tenía equilibrio, hacía un paso y perdía el equilibrio. Lo soltaba, yo lo llevaba agarrado. Cuando lo soltaba ahí, él le agarraba miedo y frenaba y no podía andar. Y a la noche viene y me dice que se puso a llorar, de que no podía andar, de que no podía andar. Yo le digo, bueno, yo confío en vos. Si te compré la bicicleta, es porque confío que vas a poder andar. Todos empiezan así, practicando hasta que andan. Y el segundo día anduvo más o menos y hoy ya contento porque ya anda dando vueltas. No sé si vieron, les mandé un video de que nos estábamos preparando para Yom Kippur. Y gracias a Baruch Hashem que ya están dando. Y hoy a la noche viene y me dice, papi, quiero ir a andar en bicicleta. Digo, no, pero ahora te tenés que ir a tu casa, a la casa de la mamá, porque mañana tienes que ir a la escuela. Mañana domingo acá en Israel es día hábil, día de escuela. Se fue con cara así, medio enojado que se tenía que ir a la escuela. Pero Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, ahora sí, ya pasaron 10 minutos, nos dispersamos un poco, cambiamos un poquito de tema y hablamos de... los últimos 3 puntos. ¿Ve que dice Misbah aquel? Uno, reúne el tiempo, reúne el espacio y reúne al ser humano. Reúne al ser humano es el rey, vendría a ser la función del rey y la función de la congregación, porque la misbah de aquel se cumple cuando el rey lee y la congregación escucha. No solamente que el rey lee, no hay nadie. No, tiene que haber una congregación que escuche, una asamblea que escuche. Esa es la reunión del ser humano. La reunión del espacio es porque eso se hace en el monte donde estaba, en el monte de Sión, donde estaba el templo, en donde estaba el templo de Salomón, en ese lugar. Y reúne el tiempo porque se hace al término de los 7 años, en la época del año de Shemitah, al final de la fiesta de Sukkot. En ese tiempo, se reúne también ese tiempo. Bueno, bien, ahora sí podemos pasar a la próxima. Álvaro, vos tenés una pregunta, o estás levantando la mano y querías decir algo. Sí, quería dar un aporte con relación a la pregunta que hizo Elisheva del significado del caballo blanco y vamos a dar un aporte desde el SOT, no desde el punto de vista literal, sino desde el SOT. Y con esto no estoy pretendiendo que esa sea la verdad absoluta, sino una aportación o digamos una aproximación, digamos así, una aproximación a la búsqueda de la verdad. Sí. Entonces, si ustedes recuerdan las películas
del antiguo oeste que llevaban la diligencia. ¿Sí recuerdan Sí. la diligencia? Sí, 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 Y la diligencia la llevaban caballos. sí, Dependiendo la diligencia, era el número de caballos. Si la diligencia era pequeña, se podía llevar con un solo caballo. Si la diligencia era más grande, tocaban 2 caballos cuando llevaban 2 pasajeros atrás. Pero si la diligencia llevaba dinero y provisiones, ya le ponían 6 caballos a la diligencia, y de a partir de ese momento se acuñó en la terminología el término de caballos de fuerza, sí, la fuerza necesaria para mover cierto peso por caballos. Este término con el tiempo pasó a los automóviles, y entonces los automóviles, el motor es por caballos de fuerza. No sé si alguien ha escuchado hablar que los motores, sí, sí, sí. ¿han Tienen escuchado? tantos caballos en fuerza, sí. Los Eh, camiones y esos caballos de fuerza vienen del tiempo cuando se movían los caballos a con la caballos. diligencia, y esa palabra la asumieron los motores de los carros para decir tantos caballos de fuerza puede mover tanto peso. Mm, Entonces ahí encontramos que desde ese punto de vista, el caballo significa poder o fuerza. Entonces tenemos la primera palabra que significa poder o fuerza. Y durante muchos años, lo que quedó escrito en la Torá y lo que se tiene que fue escrito en el Antiguo Testamento, en la Torá, que el cristianismo llama Antiguo Testamento, que es el Tanakh, y el Nuevo Testamento, por traducciones, manipulaciones, no del todo, no digamos que del todo, pero que en ciertas partes se le han pegado garrapatas, cadillo. ¿Sí sabe? ¿Alguien sabe qué es cadillo? no, Alguien que me ayude de Venezuela si sabe qué es cadillo. ¿Ninguno? sí, una brojo es. Claro, claro que sí. Eso es una mata fastidiosa que se pega en la ropa, en los zapatos y pica. Sí, una brojo. Eso, No, sí, sí, eso. Entonces, digamos que una novia iba con su vestido blanco puesto y sí. le tocó pasar por un terreno donde habían cadillos. ¿Cómo le Ah, quedó? ¿Cómo le quedó ese vestido blanco? ah, Le sí. quedó lleno de cadillos, o sea, le quedó lleno de cadillos, y por ahí, por ese terreno, también habían garrapatas. También Ah, fuera de eso, el vestido se le ensució un poquito porque el contacto con la maleza lo tenía claro. blanco, pero lleno de cadillos, de garrapata, y fuera de eso sucio. Mm, Y sabiendo que el color blanco significa pureza, pureza. pureza. Entonces, desde esos 2 puntos de vista, que blanco significa pureza y caballo significa poder, eso podría significar que el Mesías en su segunda venida viene con el poder de la palabra pura, o sea, sin cadillos, sin garrapatas, sin sucio. Oh, mira, 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 mira. Viene con una palabra pura, no Amén. solamente, no solamente libre de garrapatas, de cadillos y de sucio, sino también viene a decir lo que no se sabía. Oiga, Sí. el judaísmo tiene la incógnita. ¿Cómo se pronunciará Yud Hei Bab Hei? No, Amén. el, Sí, 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 sí. el judaísmo no lo sabe. No lo sabe. El cristianismo dice que esas letras son YH, WH. Sí, El catolicismo añadió 2 letras y sonó Yahvé, sí, Yahvé de forma especulativa. El protestantismo le añadió más letras y sonó Jehová. sí. Sin embargo,
Sin embargo, cuando venga el Mesías con la palabra pura, él va a decir, eso significa tal cosa. Amén, 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 Y amén. cuando él lo diga, esa será la última palabra. Amén, amén, amén. Ah, me gustó mucho. Álvaro, excelente, excelente, me gustó mucho. Baruch Hashem, hermano Álvaro. Baruch Hashem, Baruch Me Hashem. encantó esa, aunque como usted mismo lo dice, no es la verdad absoluta, pero esa interpretación me satisface. Toda rabá. Toda. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, vamos a pasar al último tema. Así que le voy a pedir a Álvaro que pasemos a la siguiente diapositiva. Dice, en Devarim 31, 1, 2, digamos Deuteronomio 31, 1 y 2. Y fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, 120 años de edad tengo en este día, ya no podré salir ni entrar más. Y Yud-Hei Vav-Hei me ha dicho, tú no cruzarás el Jordán. Ahora nos vamos a centrar, ahora el tema que vamos a tocar ahora son esos 120 años. ¿A qué se refería con esos 120 años? ¿Y dónde está escrito que Moshe tenía que vivir 120 años? Entonces vamos a ver que en Bereshit, en el libro de Bereshit, dice en el versículo 6.3, y dijo Yud-Hei Vav-Hei, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese versículo, en el nivel literal, está hablando de la generación del diluvio, de la generación anterior al diluvio. Akadosh Baruj Hu se había cansado de esa generación que eran descendientes de los Anakim. Los Anakim son una raza humana descendiente de los Nefilim. Habían dos ángeles en el cielo, que Akadosh Baruj Hu se cansó de ellos porque no hacían más que quejarse contra el ser humano y agarró y los tiró a la tierra. Los agarró a los dos, a Asa y a Azazel, y los tiró a la tierra. Y dice, vayan a demostrarme ustedes cómo se comportarían ustedes, ya que tanto critican al ser humano. Cayeron a este mundo y se mezclaron con las hijas de Caín, que eran hermosas, y esas hijas de Caín tuvieron hijos a los gigantes. Entonces los caídos en hebreo se dice Nefilim, y los gigantes en hebreo se dice Anakim. Bueno, acá Baruj Hu se cansó de ellos, porque lo único que hacían era enseñarles todo tipo de magia negra, hechicería, brujería, todo tipo de cosas malas, espiritualmente oscuras. Entonces, acá Baruj Hu le dijo a Noah que vaya y les diga que de acá a 120 años va a haber un diluvio. Va a haber un diluvio. Eso es lo literal del mensaje, va a haber un diluvio. Pero en realidad era que desde que Noah empezó a predicar que iba a haber un diluvio, hasta el diluvio iban a pasar 120 años. Por eso en hebreo, no sé si en hebreo dice también, no contenderá mi espíritu con el hombre. Se está refiriendo a su ruaj en el hombre, adentro del hombre. No va a estar siempre con él, porque es carne. El hombre es carne y mi ruaj es kadosh, no es carne, es como si fuese un viento. Entonces dice que sus días van a ser 120 años. Se está refiriendo literalmente a que iban a ser 120 años desde que Noé empezaba a predicar hasta que empezó a llover. Y en el Sod se refiere a que el espíritu no va a estar siempre sufriendo adentro de un cuerpo de carne, porque el cuerpo de carne va a gobernar sobre el Ruach y lo va a querer, ¿cómo se dice? Le calquel, lo va a querer arruinar.
va a intentar arruinar el espíritu. Entonces dice, no es bueno que este Espíritu Santo, Espíritu limpio, esté 1000, 2000 años adentro del cuerpo. No es bueno para el Ruach, no es bueno, lo va a arruinar. Entonces le voy a hacer que el cuerpo ese de carne, en vez de vivir 1000 años o 2000 años y que el Ruach sufra adentro de ese cuerpo, voy a hacer que ese cuerpo viva solamente 120 años. Entonces, si el Ruach va a sufrir ahí adentro, no van a ser 1000 o 2000, van a ser solamente 120 años. Eso es el son de este pasaje. Perdón, no el son, el drash. El son de este pasaje que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ciertamente él es carne. Esa palabra que dice ciertamente, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva, lo voy a poder explicar mejor. Ahí está en hebreo, acá está en hebreo. Yo lo voy a leer y les voy a indicar dónde ustedes tienen que fijar. En hebreo dice, Vayomer Adonai, lo idun ruji beadam leolam, beshagam u basar, beayu yamab mea beesrim. Y Vayomer Adonai, Elo yadun, y dijo el hombre, no contenderá mi ruach con el hombre Beadam, adentro del hombre, para siempre. Beshagam, por lo tanto, porque él es carne, basar. Behiu y Amab, y serán sus días, Mea Besrim, 120. 120 años, está haciendo referencia a 120 años. En rojo, ustedes ven que aparece la letra Bet, Shin, Gimel, Mem, en rojo. Y después en la columna de la derecha van a ver que aparece otra vez esa palabra en rojo, aparece, ahí está donde está señalando Álvaro, aparece la palabra Beshagam de arriba hacia abajo. Bet vale 2, la Shin vale 300, la Gimel vale 3 y la Mem vale 40. En total, Beshagam vale 345. O sea que esa palabra que está en rojo, en el pasaje está en rojo, eso es un valor de 345. Y yo puedo, según la regla de interpretación bíblica, puedo sacar esa palabra y poner una palabra que tenga el mismo valor de gematria. Cualquier palabra que tenga el mismo valor de gematria la puedo colocar en ese lugar. Y me lo permite, según la interpretación de la Torá, está permitido hacer eso. Y vamos a ver que ahí aparece la palabra Moshe. Abajo de 345, ahí aparece Moshe. Mem, Shim, Hei. Mem vale 40, la Shin vale 300 y la Hei vale 5. En total me da 345. O sea que vemos que en este pasaje me está diciendo, yo puedo quitar. ¿Cómo decir, Isheva? No llegué a leer todo el pasaje, todo lo que escribiste. More, que según los glosarios dicen, que para saber la edad de Moshe, que fueron 120 años, se toman en cuenta que tuvo 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto. Los tres Sí. hacen 120 años. Sí, sí, sí. Eso también son etapas en la vida. Esos 40 años en Midian, 40 años, 40 años en Midian, 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. Así era como me dijiste, Aarón, me olvidé de los 40 años en medio. ¿Dónde estuvo? Primeramente en Egipto. Luego, cuando huyó de Egipto, fue a Madián, tuvo 40 años y de allí tuvo la orden para ir a buscar el pueblo y sacarlo al desierto 40 años más. Ok. Él estuvo desde que nació
hasta que se escapa para que no lo mate Faraón, fueron 40 años. Después, él estuvo 40 años exiliado en Midian, ahí donde conoció a Yitro. Ujú, Y después él vuelve, digamos, cuando tiene el encuentro en la zarza. ujú. Desde ahí hasta que llega a la tierra de Israel, son los 40 años que él estuvo en el desierto. De ahí tenemos los 120 años de él. Amén, amén. Bueno, eso también tenemos una base de donde tenemos los 120 años de él. Y en este versículo me está hablando de Moshe. En este versículo, Bereshit 6:3, me está hablando de Moshe, porque yo puedo cambiar esa parte que está en rojo, Beshagam, y ahí poner que Beshagam me da 345. Una palabra que vale 345 es Moshe. Entonces yo puedo colocar ahí la palabra Moshe y me dice que va a vivir 120 años. Así que, bueno, ya usamos el remes. Quería también aplicar en esta parte, aprender un poco del remes de esta parashá Vayelech. ¿Quieren que me estaba diciendo acá? Vayelech. Por eso él se presenta ante el pueblo y le dice, yo tengo 120 años de edad. Y él ya sabía que eso era su fin. Hasta ahí llegó. Porque él sabía interpretar este pasaje de Bereshit 6:3 y sabía que su edad iba a ser de 120 años. Ya no puedo salir ni entrar. Ya mi función se terminó. Bueno, y ahora lo último que vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es lo último que vamos a ver para entrar también en Parashá Vayelech, y esto vendría a ser nivel Drash. Esto que vamos a leer es un Midrash que está en Pirkei Avot capítulo 5, que no es una Mishnah, es un Midrash. Y nos enseña lo siguiente, y con esto ya terminamos la enseñanza el día de hoy. Nos dice, toda la vida del ser humano, toda la vida del hombre, desde que nace hasta que se muere, los primeros 5 años de vida son para estudiar Torah. O sea, el bebé nace, está con la mamá, y la mamá durante los primeros 5 años de vida, ¿qué hace? Le enseña Torah en la casa. La mamá sabe Torah, entonces le enseña a su hijito Torah. Los niños, desde los 5 años hasta los 10 años, ¿qué hacen? Ahí pasan a mano de los papás o de los maestros. Y ahí estudian también Torah y también estudian los escritos. O sea, como decía Álvaro, tenemos la Torah y tenemos el Tanaj. Tanaj vendría a ser la Biblia. Tanaj es la T de Torah, la N de Nevi'im, o sea, los profetas, y la Jaf de Tanaj, la Jaf de Ketuvim. Ketuvim son los escritos. Y ahí, digamos que hasta los 10 años, él estudia con los maestros en la escuela, estudia todo el Tanaj. Después, a los 13 años, empieza a estar sujeto a las misbot. A los 13 años, las nenas a los 12, ahí ya hacen bar mitzvah y ya se sujetan a las misbot. Hay una repetición, bueno, no importa. Ahora vamos a pasar los 18 años. 13 años, 18 años. A los 18 años se casa. Ya está, ya él estudió Torah, estudió el Tanaj, ya se sujetó a las misbot. Entonces, cuando cumple 18 años, ya tiene edad para casarse. Entonces, se casa y forma su familia. A los 20 años, recibe el llamado del Creador. El Creador agarra y lo llama. Le dice, oh, sí, vení, en tal edad. Y le dice, yo te llamo para tal tarea. Entonces le revela cuál es su misión. Y ahí empieza el camino junto al Creador, según el llamado que el Creador le dio. A los 30 años es llamado maestro. Con todo lo que él ya sabe, lo que aprendió,
es llamado maestro y trabaja junto a otros maestros. A los 40 años, con todo lo que ya enseñó, todo lo que ya aprendió, entonces es considerado un sabio, un sabio. O sea, un sabio es como si fuese un bachiller, es el maestro, y él ya vendría a ser un licenciado, un sabio. Entonces le puede enseñar a otros maestros a los 40 años de edad. A los 50 años de edad se convierte ya en consejero. Entonces él ya, con sus 50 años, ya no tiene la misma fuerza que tenía antes de hablar en público y enseñarle a los chicos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. No, no, eso era la tarea del maestro y del sabio. Ahora él ya es un consejero. Entonces él está en su casa, se sienta, entonces la gente viene a pedirles consejo de cómo, con quién me caso, un consejo de dónde puedo ir a trabajar, qué puedo estudiar, qué puedo hacer con mi vida. Entonces, ¿qué hago este año? ¿Me voy de vacaciones a Isla Margarita o me voy de vacaciones a Maracaibo? Y le dice, no, no, mejor quédate en Aco que va a estar bien. Bueno, y eso es un consejero, ¿sí? Y bueno, después, eso a los 50 años. A los 60 años ya pasa a la vejez. Ahí a los 60 años empieza su vejez, pero no como algo malo, sino como algo bueno. La vejez, él ya deja su rol de consejero y se dedica a estar con sus nietos, a meditar, a estar con él, a conocerse mejor él, a hacer un repaso de toda su vida, qué es lo que hizo con su vida, y así llega a la edad de 70 años, y aunque les parezca mentira, según la Torá y según este Midrash, a los 70 años es la plenitud de la vida. A los 70 años, el hombre consigue la plenitud de su vida. Yo no le puedo decir nada porque todavía no llegué a los 70 años, pero me imagino que una persona que llega sana a los 70 años, que construyó su vida, que no se salteó ninguno de estos pasos, que estudió Torá, después estudió los escritos, después se sujetó a las mitzvot, después se estudió, después se casó, después construyó una familia, recibió el llamado del Creador, fue maestro, sabio, consejero, y en su vejez pudo hacer cuentas y rectificar lo que tenía que rectificar de lo que le faltó. Una persona que cumple con todos esos eslabones de la cadena o esos escalones de la escalera, entonces a los 70 años llega pleno, completo. Puede mirar atrás y no arrepentirse de nada. No decir, uy, yo hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. No, te garantiza la Torá, está escrito en Pirkei Avot, te garantiza que si llegás, cumplís con estos pasos, a los 70 años vas a llegar pleno, de plenitud. Ahora, a los 80 comienza el descenso a nivel físico, comienza el descenso. A los 90 se llama el encorvado, porque a los 90 el hombre ya anda encorvado, con un bastón, camina encorvado, y entre los 100 y los 120 años, ahí ya es el término de la vida, ahí termina la vida. Pero una vida plena, no es que a ese momento va a estar angustiado, va a estar triste, va a estar deprimido, lo único que va a querer es, no sé, no sé qué va a pretender una persona de esa edad, pero si una persona que cumple con todos los pasos de esta escalera, de esta cadena, va a llegar pleno, como llegó Moshe Rabenu. Moshe Rabenu llegó a la edad de los 120 años y llegó firme, pleno, con toda la conciencia de él limpia, de que supo que todo lo que hizo fue de acuerdo al llamado que Akadosh Baruj Hu tuvo con él y que cumplió con todo lo que tenía que cumplir como eslabón de esta cadena. La misma forma nosotros.
debemos reflexionar ahora que viene Yom Kippur y aprovechar ese día de ayuno para hacer cuentas y ver en cuánto nosotros debemos rectificar, si nos salteamos alguna de estas eslabones en la cadena de nuestra vida, y Akadosh Baruj Hu nos da el tiempo de rectificar. Por eso, Shana, mal traducido año. Shana no es, la traducción no es año. Año, primero, que es una palabra abstracta que no nos dice nada. Año, ¿qué puedo aprender yo o hacer una autopsia de la palabra años? No, nada. En cambio, Shana, que es la palabra en hebreo para decir años, Shana, viene de la palabra Shinui. Shinui es cambio. ¿Por qué el cambio? Porque es algo así. Digamos que nosotros vivimos en una cultura occidental, crecimos en una cultura occidental donde el tiempo es lineal. El tiempo es así. Empieza acá, termina acá. Y continúa, pero no hay forma de volver acá. Ya salí y voy acá, y de acá voy acá, voy y avanzo. Porque la cultura occidental está construida de esa forma. Ahora, la cultura hebrea, nosotros somos judíos mesiánicos, no tenemos un tiempo lineal, tenemos un tiempo cíclico. Y de ahí viene Shana, porque hoy estoy acá, Rosh Hashanah, avanzo, y miren cómo avanzo. A ver acá, con este círculo por eso es mejor. Estoy acá y empiezo a avanzar en el año. ¿Ven cómo avanzo? Avanzo, y por ahí estoy acá abajo. Sigo avanzando, y estoy acá arriba, y vuelvo a estar en el mismo punto que estuve cuando salí. No estoy en otro punto más adelante y es imposible volver atrás. Eso es Shana. ¿Para qué vuelvo a este punto? Para Leshanot, para cambiar todo lo que hice mal o no completé, no solamente hacer algo mal, por ahí no completé algo, por ahí lo hice bien, pero puedo sumarle a ese bien. Por eso es Shinui, Shana, cambiar para bien lo que ya está bien, cambiar para bien lo que hice mal, o completar lo que no completé. Si el tiempo sería lineal, como la cultura occidental me decía que es imposible. Lo único que tengo que hacer es aceptar que ya está así y no hay cambio. En cambio, en la cultura hebrea me enseña que Shana es eso, el Shanot. Por eso esto es un Shana. Este círculo que yo hago es un año, un Shana. Entonces yo llego de vuelta al mismo punto donde salí. Ahora voy a enfrentar otro año, donde yo puedo Leshanot, Shana, cambiar lo que hice mal, cambiarlo y hacerlo bien. Si lo hice bien, lo puedo hacer mejor. Y si no lo completé, lo puedo completar. Puedo pasar por el mismo punto, Y no solamente antes, mire el otro y el otro y el otro. 120 años pasando por los mismos puntos. Si somos personas que intentamos acercarnos a Akadosh Baruj Hu y caminamos este camino con Akadosh Baruj Hu, imagínense la cuerda, que esto es una cuerda, cuando llegamos a los 120 años, no va a ser un hilo, va a ser una cuerda gruesa, fuerte, poderosa, que no nos va a dejar escapar hacia ningún lado. ¿Amén? Bueno, ahí Elisheva quiere decir algo. Elisheva, te escucho. Amén. Baruch Hashem. ¿Sabe que la palabra Shana me suena en relación a la palabra Teshuvah? Porque en ese círculo de vida que tenemos o que hacemos, ¿verdad? Tenemos muchísimas oportunidades, como usted lo explicaba, de poder rectificar, de poder sanar, de poder completar, de poder hacer muchas cosas que podamos, ni siquiera es por nosotros mismos, o sea, por uno, voy a hablar de mí pues, ni siquiera es
conmigo misma, sino que tengo también la oportunidad de hacer por mi esposo, de hacer por mis hijas o por nuestras hijas, Amén. por mis antepasados. O sea, hay tantas oportunidades que Hakadosh Baruj Hu nos da para nosotros poder rectificar. Y me llevaba, porque no sé si en hebreo, escribiendo la palabra Shana y escribiendo la palabra Teshuvah, tengan alguna relación. No lo sé. No tienen, la relación que tienen es que este camino nosotros entendimos tenemos que caminarlo para allá, ¿sí? Para allá. Ahora hay personas que se alejan de Akadosh Baruj Hu y la vida la empiezan a caminar al revés. Volver en Teshuvah es volver sobre mis pasos, volver en Teshuvah. Volver en Teshuvah como redundante, porque volver y Teshuvah es lo mismo. Teshuvah es volver. Teshuvah, Tashub, volver. ¿Volver a dónde? Acá, al principio, para empezar a caminar en la dirección correcta, que Akadosh Baruj Hu quiere. No importa cuántos años caminamos al revés. Si llegué acá y acá me di cuenta que tengo que volver en Teshuvah, tengo que hacer Teshuvah, entonces voy a empezar a caminar, incluso que el camino me parezca oscuro y que no tiene sentido, es porque aún no llegué acá. Tengo que llegar acá y de acá empezar a caminar de forma correcta. Hay cosas que tenemos que rectificar, que pueden llevar a tardar 1 minuto, y hay cosas que tenemos que rectificar que pueden llevar a tardar años. Y hay cosas que tenemos que rectificar que únicamente nuestros hijos van a poder rectificar, no nosotros. Por eso tenemos que tener hijos, para que ellos continúen la cadena y rectifiquen. Por ejemplo, doy un caso mío, ¿sí? Mi mamá se casó, tuvo 2 hijos varones y una hija mujer. A ninguno de los varones nos circuncidó. Entonces, ella caminó, según digamos que la halajá hebrea dice que tenés que circuncidar a tu hijo varón, ella en vez de caminar para allá, caminó para acá. Entonces, cuando llegó acá, lo que ella hizo, me enseñó a mí y a mi hermano, nos enseñó que nosotros tenemos que venir a vivir Israel, porque Israel es la tierra de los judíos. Eso es lo que ella me enseñó de Torah. Eso es todo lo que me enseñó de Torah. Entonces, ella fallece en Argentina. Ahora, yo empiezo a caminar y cuando llego a Israel, porque cumplí lo que ella me enseñó, digo, bueno, llegué a Israel y ahora no estoy circuncidado. Quise empezar a estudiar Torah con un rabino. Y el rabino me dice, ¿estás circuncidado? No, te tenés que circuncidar. Entonces empecé a caminar de vuelta hacia atrás. En vez de circuncidarme a los 8 días, que lo superase en horas, me circuncidaron a los 25 años, que tardé mucho tiempo en cicatrizar y en poder volver a caminar como un ser humano normal y todo eso, hasta que completé. Pero así todo, no llegué acá. Llegué a la mitad del camino, porque no fui circuncidado el 8º día. Entonces me tuve que casar, seguir caminando a la inversa, hasta llegar acá. Cuando recién llego acá, caminé todo este camino, hasta llegar acá, me nació un hijo varón, me nacieron 2 nenas. Entonces después me nació un hijo varón, y recién ahí, cuando mi hijo varón fue circuncidado el 8º día, pude rectificar todo este camino que mi mamá no hizo. Mi mamá no hizo este camino, se fue para allá. Entonces tuve que rectificar haciendo todo este camino de vuelta hasta llegar acá. Y acá empezar a caminar el camino que Akadosh Baruj Hu trazó para mi vida. Como rectifiqué con mi hijo, conmigo no, yo no puedo, yo ya estoy así, soy circuncidado a los 25 años. La misma de ser circuncidado al 8º día ya la perdí, ya se me fue. Pero tengo esto de que es cíclico. Si sería lineal, no tendría forma de volver atrás. Pero como no es lineal, es cíclico, entonces esto volvió acá y volvió a un principio con mi hijo.
Y mi hijo rectificó lo que yo no pude hacer. Mi hijo hizo bar mitzvah a los 13 años. Y ahora mi nieto ya nace con adentro de un sistema ya que, bueno, eso ya es otra cosa con mi nieto. Pero se va perfeccionando el camino, se va cada vez hay más luz. Por eso le digo, una cosa es rectificar, que se puede rectificar en un minuto, hay otras cosas que se pueden rectificar en meses, otras cosas que se pueden rectificar en años, y hay otras cosas que ya es parte del generacional. Esta generación, la próxima generación, la próxima. Pero lo bueno, lo sano es que es cíclico, por eso se llama Shana. Shana viene de Shinui. Y ahí, bueno, hicimos una especie de relación con la palabra Teshuvah. No es lo mismo, pero apunta hacia la misma fin. Ambas palabras tienen el mismo fin, que nos acerquemos a Kadosh Baruj Hu para rectificar, tanto la Teshuvah como la palabra Shana. Ambas apuntan a acercarnos al camino de Kadosh Baruj Hu para que transitar por el camino que Kadosh Baruj Hu nos marcó, no lo que nosotros se nos ocurre hacer, no, hacer lo que Kadosh Baruj Hu nos marcó y por la cual nosotros vinimos a este mundo, no otra cosa. Amén. Amén. Y a su nombre, gloria. Hace mucho que no decía eso. Bueno, bien. Acá son las 1 de la mañana. Yo me voy a ir retirando. Espero que les haya gustado la enseñanza que tenía preparado para hoy. Así que bien, nos vamos a ir retirando. A ver a quién le puedo... A Elisheva. Están conectadas a Marc Loris. Shalom, Marc Loris. Bueno, hay gente conectada que no había prestado atención. Baruch Hashem que está Luis también está conectado. Baruch Hashem. Buenas tardes, Morel, ¿cómo está? Bueno. Recién me fijo en la lista y la veo que está conectada. Desde temprano, hombre. Disculpen, No se preocupe, no se preocupe. Bueno, ahora que tengan, no se escucha muy bien. Si nos podemos pedir una oración. Bueno, sí. Un momento, que tengo que salirme de la casa porque hay muy poquita... ¿A dónde? ¿Qué? Bueno, le damos gracias al Padre Eterno por este día, por esta lección, para entender mejor la Torá y estar más unidos y acercarnos más a Él. Pedido bendiciones para el Moré, para todos los compañeros que están acá presentes, para la familia, los hijos, sanación para los enfermos y muchas bendiciones para todos. Amén. Amén. Bueno, nos vemos la semana que viene que tenemos un ayuno y que Amén. Shalom. Hatimá Tová, shalom. Hatimá Tová. Shavuot Tov. Shavuot Tov para todos.